definitivamente es una persona sin carácter, sin presencia, sin nada. Es una rijosa desde sus tiempos de la universidad. El día de ayer, como se esperaba, México tiene una mujer por primera vez en la historia como presidente de ese país. Así es que para México, señores, es un paso que va adelante haciendo historia. Y obviamente yo estuve hasta tardísimo esperando que ella saliera y diera su discurso. Obviamente era demasiado tarde, no pude verla hasta horas tempranas de la mañana, pero ya se sabía cuando yo alrededor de las 1:30, 2 de la mañana, hora del este, me fui a dormir. Estaba muy adelantada en lo que era el porcentaje y bueno, la tienen vamos a decir que es doctora. Ajá. Aparte fue alcalde de la Ciudad de México y hace un año atrás, pues bueno, se retiró y se presentó como candidata. Y bueno, ahí y por primera vez, Flaca, 2 mujeres peleando por la posición. O sea, ni siquiera era contra un hombre, eran 2 mujeres, así que imagínate, doble historia. Había un tercero, había un hombre, pero que se quedó, se quedó bastante rezagado, por eso desde el principio se sabía que iba a estar entre las 2 mujeres. Y bueno, ahí la tienen, Claudia Sheinbaum, señores, judía, o sea, de descendencia judía, y felicidades a México, de verdad. Felicidades. Espero que le vaya muy bien. Sí. Bueno, Elizabeth está allá. Claro que Elizabeth en vivo desde Zócalo, adelante, Eli, que estamos aquí taca, sin parar. Yo me imagino que Eli no has dormido mucho porque cuando sale un presidente siempre del país de uno, pues ya tú sabes la emoción y la expectativa y las controversias, gente feliz, otros enojados. Pero bueno, cuéntanos qué se ha vivido allá hasta el momento. Adelante. Hola Lili, Clara, y así es, obviamente hemos estado muy pendientes desde las votaciones, ¿no? De que a veces hay pues zafarranchos, hay cosas ahí políticas, hemos estado todo el domingo muy pendientes de lo ocurrido y como ustedes dicen, anoche se vivió una fiesta aquí en este Zócalo porque miles de personas llegaron a apoyar a la nueva presidenta de México. Se escribe una nueva historia en este país, no solamente porque es mujer, sino también porque ha sido la candidata más votada, incluso con 5 millones más de votos que hace 6 años Andrés Manuel López Obrador. Nosotros quisimos hacer un recuento, un resumen de lo que es Claudia Sheinbaum, porque pues no muchos la conocen tan profundamente. Yo les puedo decir que está a punto de cumplir 62 años de edad, que no profesa la religión judía, pero ha mostrado gusto por la Virgen de Guadalupe, que su equipo de fútbol son los Pumas y muchas cositas más. Vamos a ver esta nota. Me siento emocionada y agradecida. Me comprometo a que no les voy a defraudar. La comunidad artística acudió a votar y a ejercer su derecho de elegir y las opiniones sobre la nueva presidenta son muy variadas. Sí, definitivamente es una persona sin carácter, sin presencia, sin nada. Es una rijosa desde sus tiempos de la universidad. O sea, no nos interesa. Además, no es mexicana. Además, sus padres no son mexicanos, aunque se hayan nacionalizado. Entonces, los mexicanos apoyamos a los mexicanos. Que haga las cosas bien, obviamente, como todos los mexicanos. Quiero que sea lo mejor para todo México, que sea congruente, que sea honesta, que sea una persona que lleve a un mejor rumbo este país. Pues algo extraño para nosotros los mexicanos que somos tan machistas, pero ya era tiempo de darle su lugar a las mujeres. Pues creo que cuando la mayoría elige a alguien, pues tenemos que ser respetuosos y siempre mirar a nuestro país con amor y tratar todos de ser los mejores ciudadanos y trabajar para México y a favor de México. Lo que sí te puedo decir que es un hecho es que estaremos gobernados por una mujer fuerte, inteligente, empoderada, que me llena de satisfacción. Ahí están las opiniones de los famosos, Nelly Clara, y yo creo que muy diversas, y ahora yo creo que hay que pensar que todo lo que está sucediendo sea obviamente para el bien del país. Fíjense que ella tomará su cargo el 1 de octubre, no hasta diciembre como en otras ocasiones, así que en 6 meses tendremos ya nueva presidenta y ocupará aquí a mis espaldas el Palacio Nacional, porque pues ya la residencia oficial de Los Pinos está convertida en un recinto cultural. El
presidente se mostró contento, muy contento de esta decisión de los mexicanos y definió a Claudia Sheinbaum como una mujer preparada académicamente, como una mujer con convicciones y lo más importante, una mujer honesta. Es la información desde la Ciudad de México. Bueno, aquí estábamos hablando, normalmente estamos acostumbrados a que siempre es un hombre el que salía de presidente y la esposa era la primera dama. ¿Cómo se le dice al caballero que ocupa ahora? El primer caballero.